favor, en la segunda carta de Corintios, capítulo 3, verso 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Leemos, amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando usted lee la Biblia y lee este versículo en el cual nos vamos a centrar principalmente, usted lee imagen y no es la imagen que nosotros acostumbramos a tener en nuestra mente, porque nuestra mente está llena de imágenes que Hollywood, ¿cierto? Y las películas nos infunden, nos enseñan. Usted se imagina a Jesús, amén, y se lo imagina un poquito así flaquito, ojitos claritos, medio tirado rubiecito. Amén. El Jesús de ayer usted lo vio, ¿no? Barbón, flaco, alto. Prefiero el otro, amén. Uno tiene imágenes. Bueno, cuando leemos la Escritura y dice, y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, esa imagen es el carácter, amén, es la forma de ser del Señor, que se traduce en el fruto del Espíritu. La imagen, lo que Él proyecta. ¿Qué proyectaba el Señor cuando caminaba por Jerusalén? Amor, misericordia, bondad. Habla con una mujer samaritana, habla con una prostituta, habla con los fariseos, va a la casa de Zaqueo. Él proyectaba eso. Amén. Es su imagen. Nosotros debemos preocuparnos entonces de lograr la semejanza, ¿cierto?, de Cristo en nuestras vidas. Y este versículo que acabamos de leer, 2 Corintios, capítulo 3, verso 18, nos proporciona una respuesta satisfactoria a precisamente esta pregunta: ¿cómo nosotros logramos la semejanza a Cristo? Pregunta que sin duda alguna, amén, es la que todo creyente se hace. No hay creyente que no se haga esta pregunta. Es el anhelo de todo creyente, parecerse a Cristo. Ahora, para esta pregunta no solamente existe una respuesta, porque hay diferentes experiencias, amén, con relación a cómo Dios trata con nuestras vidas y cómo Dios va moldeando nuestra vida. Ahora bien, la plenitud de la bendición de esta imagen en nuestra vida no necesariamente por todos los creyentes es experimentada de la misma manera o a través del mismo aspecto de la verdad de Dios. Pero en particular, este párrafo que nosotros leímos nos revela en términos inequívocos uno de los grandes secretos de la semejanza a la imagen de Cristo. Amén. Uno lee esto y se da cuenta que el contexto de esta atractiva posibilidad nos traza a nosotros un fuerte contraste entre lo que dicta el antiguo pacto y lo que dicta el nuevo pacto o el pacto bajo la gracia. Esto es muy, muy importante. Cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios viene y nos hace partícipe de este nuevo pacto, si este nuevo pacto se nos manifiesta y se nos abre, es porque precisamente hay uno que estuvo también, el cual
sin duda alguna para el hombre fue tropiezo, fue imposible lograr alcanzar. Dice la palabra, por tanto nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La gloria, amén, pasada de uno, el esplendor sobresaliente del otro. La gloria pasada de uno versus la gloria sobresaliente que nos presenta este nuevo pacto. De cómo, ¿cierto?, el rostro de Moisés cubierto y tapado versus a un creyente que se presenta delante del Padre sin velo. Ese contraste de lo que presenta el antiguo pacto versus el nuevo pacto. De cómo, ¿verdad?, este Moisés que se manifiesta en este antiguo pacto tiene que cubrirse, mas Dios nos invita a pasar delante de él ahora sin velo. Uno puede pensar de que quizás un pacto era mejor que el otro. La verdad es que el antiguo pacto tenía una función y era mostrar la perfección del Padre. Es decir, imposibilitar al hombre de poder alcanzar lo que Dios estaba exigiendo. Es tan perfecta la ley, es tan perfecta, que para el hombre era imposible. Por lo tanto, cuando Cristo aparece, Él cumple la ley en su perfección. Y como el hombre tropieza y no puede cumplir, amén, haya, ¿cierto?, que es un infeliz, porque no puede alcanzar lo que Dios pide. Para eso aparece Cristo, para tomarnos y alcanzar Él en nosotros lo que Dios demanda de nosotros. El descanso y el reposo de todo creyente es entender que la obra, ¿cierto?, de Dios es de Él. Y por favor, decir que la obra de Dios no es una frase cliché que todo evangélico dice. No, decir que la obra de Dios es el resultado de la rendición de un hombre o una mujer quien ha entendido y comprendido que por más que intente, jamás podrá en sus propias fuerzas agradar al Señor. Entonces hay un contraste de pactos, una gloria pasada versus un esplendor sobresaliente. Hay un Moisés, ¿cierto?, que está con su rostro tapado versus un creyente que está sin velo. El requisito del antiguo pacto era que el hombre, por su propia fuerza, sin otra ayuda, debía vivir conforme a lo que Dios pedía exigentemente con respecto a su santidad y la fidelidad hacia Él en lo que dicta el decálogo o la ley de Dios. Un requisito que conducía solo a una profunda desesperación. ¿Y por qué desesperación? Porque la revelación suprema, precisamente del nuevo pacto, es que la transformación del carácter para la semejanza del Hijo de Dios no proviene a través del dolor, no proviene a través del esfuerzo humano y menos de tu lucha o de decir, no, yo soy una persona que cuando me esfuerzo y me propongo algo lo saco adelante. No pasa por eso. Sino que la transformación al carácter de la semejanza de Cristo a la luz de lo que nosotros leímos en 2 Corintios 3:18 pasa por la contemplación de la adoración, la fe y la operación del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Esto es muy, muy importante. En alguna oportunidad lo hablamos. De cómo el hombre, frente a la realidad de que Dios demanda que el hombre sea como su hijo, nosotros necesitamos una dependencia entonces total y absoluta de Él. Cuando Dios demanda que el hombre, ¿cierto?, dice, por ejemplo, Dios, sin santidad nadie verá al Señor, el hombre se ve imposibilitado. La única manera de que nosotros podamos cumplir lo que Él demanda es que Él lo cumpla por nosotros. El antiguo pacto, entonces, que vino a través de Moisés, fue, dice la palabra,
un ministerio de muerte y de condena. Por favor, abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 3, versos 7 y verso 8. Dice la Escritura así: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, estamos hablando de la ley, estamos hablando de lo que Dios le entrega a Moisés. De eso está hablando la Escritura. Repito, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Fíjese por favor cómo usa la palabra el ministerio de muerte, verso 7, así comienza: lo que fue grabado con letra en piedra fue con gloria, y eso tenía un ministerio, y el ministerio era un ministerio de muerte. ¿Qué es ministerio? ¿Qué es servir? La función de esto que estaba escrito por Dios en piedra, esta ley, tenía una función, y era precisamente matar al hombre, inhabilitarlo con la perfección de Dios. Amén. La perfección de Dios escrita en esas piedras buscaba precisamente esto: que el hombre quedara inhabilitado, impotente, frente a la santidad y la demanda de este Dios puro, blanco. Una situación que el hombre jamás podría hacer por sí mismo. Por eso dice la palabra: y el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, dice, fue con gloria. Amén. Y dice el verso 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, cuando nosotros vemos esto, debemos entender que este antiguo pacto vino a través de Moisés y, a la luz de la Escritura, fue un ministerio de muerte. Llevaba condenado al hombre. ¿Por qué? Porque no era capaz el hombre de cumplir la perfección que Dios demandaba. Pero el pacto nuevo que Dios hace, el cual ha sido introducido por la muerte de Cristo, dice la palabra, es un ministerio de justicia y de vida. Por eso la aspiración que Moisés tiene bajo el antiguo pacto, esa que él expresa cuando él dice: Señor, yo te ruego que tú me muestres tu gloria. ¿Se acuerda de eso? Señor, muéstrame tu gloria. Bueno, recién el cumplimiento de eso, la concreción de esa aspiración de Moisés, aparece en el nuevo pacto. Y se ve precisamente en el texto que dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Usted tiene que hoy día entender esto. Lo que demandó Moisés, le era imposible que Dios lo diera porque estaba guardado para la gracia. Cuando dice la palabra, nosotros, por tanto, todos miramos a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cuál imagen? La de Cristo. ¿Qué cosa de Cristo? Su carácter. El poder nosotros mirarlo, el poder nosotros darnos cuenta que este ministerio de muerte se enfrenta frente a este ministerio de justicia, de cómo ambos cumplieron, ¿cierto?, lo que debían hacer con el hombre. La perfección, repito, lo que fue escrito en piedra, las demandas y la ley de Dios, tenía una función, tenía un ministerio, estaba para el servicio de, ¿cuál? Inhabilitar al hombre, porque el hombre era incapaz de poder cumplir lo que él pedía. Pregunta, ¿Dios sabía que el hombre no iba a poder cumplir? Dios sabía. Amén. Dios siempre lo supo.
siempre. Él necesitaba provocarle al hombre sed, sed, sed. Y cuando le provocó tanta sed, le trajo el agua. Yo soy el agua. Yo soy. Él le provocó hambre, hambre, hambre. Y él dijo, yo soy el pan que ha venido del cielo. Por eso cuando alguien dice, y yo me di cuenta que estaba mal, entonces fui a la iglesia, no, tú no te diste cuenta de nada. Te trajeron. Y claro, pues empezaste a leer la palabra y pasaron los meses, los años, y la palabra se reveló y ahora tú te diste cuenta que fue tan necesario todo lo que tú viviste, que fue tan necesario quizás esa soledad o la crianza en medio de tus hermanas o hermanos, y pasaste necesidad y hubieron situaciones y faltas de algún tipo. Y tú hoy día puedes hacer un resumen a la luz de la Escritura y mirar y decir, Señor, todo esto fue necesario porque si no hubiese habido en mí hambre y sed de justicia en esta vida, yo jamás, Señor, hubiese sido despertado para ti. Yo jamás valoraría lo que hoy día tengo. Si la reflexión del creyente maduro debe ser que la soberanía de Dios, amén, todo lo sostiene, todo lo abraza. Cuando usted ya tiene un tiempo en el Señor, ya ha leído la Escritura, usted ya madura en esto y usted empieza a cuajarle muchas cosas de su propia vida, de su propia crianza, ausencia de papá, ausencia de mamá, la partida de un ser querido, y uno empieza a entender, porque la soberanía de Dios, amén, todo lo utiliza para favor de Él, para provocar en ti una vida y un mayor peso de madurez. Pero cuesta tanto porque hay tantos pensamientos y emociones y sentimientos involucrados que no nos dejan ver hasta que de pronto vivimos esos momentos en que logramos con mucha mayor claridad observar y mucha paz en nuestro corazón y darnos cuenta y decir, Señor, gracias por lo que viví, por lo que pasé, por la ausencia de papá o de mamá o de aquella cesantía, porque eso ayudó para bien, porque así dice Romanos 8:28, Señor. Todas las cosas a los hijos de Dios, a los que hemos sido llamados con un propósito, dice, todas nos ayudan a bien. A veces el jovencito o la jovencita reclama por los padres que le tocaron, por la casa donde viven, por el lugar donde estudian. ¿Y por qué reclaman? Porque adolecen, porque les falta cierta madurez. Pero cuando ellos tengan hijos, van a mirar y se van a acordar cómo ellos fueron con sus padres, se van a decir, y se van a lamentar y van a decir, ¿por qué fui así? Tan egoísta. Ahora lo entiendo, porque veo a mis hijos que muchas veces reaccionan como cuando yo lo hacía igual a mis 15 años, más o menos. Entonces, ¿cómo se llama esa reflexión de la vida? Madurez. No tiene otro nombre, es madurez. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué desea Dios de nosotros? Madurez. Y esto nos enseña a mirar la vida del Señor con madurez. ¿Quién no ha tenido faltas en su vida? ¿Quién no? ¿Quién no ha tenido ausencias? Ausencias de afecto, de cariño, de dinero, quizás de educación, de abrigo. ¿Quién no las sufrió en mayor o menor medida? ¿Quién no? Entonces cuando repito, tomamos los prismas del Señor, empezamos a mirar como Él mira, empezamos a entender y empezamos a cuajar muchas cosas. Dice la palabra, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Amén. La transformación del carácter, de lo que tanto se habla, entre paréntesis, y de lo que tanto se escribe. Yo ayer tuve la oportunidad de mirar libros que trajeron algunos de los hermanos que estuvieron en la Expo Reforma, y había muchos libros que habla precisamente del carácter. ¿Por qué? Porque hay una urgencia
de que el carácter sea tratado. ¿Cuántos de nosotros, seamos honestos, necesitamos que Dios trate con nuestro carácter? Imagínense. Ahora, ¿por qué logramos mirar eso así? Porque Dios ha alumbrado. ¿Qué es el espíritu del hombre dentro del hombre? Su lámpara. Recuérdelo. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Así dice la Escritura. Y para que una lámpara alumbre, necesita aceite. Cuando Dios vino, su aceite, su espíritu vino a tu lámpara y se hicieron uno, tú fuiste encendido. Y empezaste a mirar las cavernas que habían en tu corazón, de egoísmo, de ira, de celo, de contienda. Pero antes nunca las viste, porque no había aceite. El Espíritu de Dios aún, amén, no se amalgamaba con el tuyo. Vuelvo a leer. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Esta transformación del carácter no comienza, escucha bien, no comienza con una mirada o una introspección subjetiva de nuestras vidas. Amén. No se trata de autoanalizarte y después de que tú te has hecho un autoanálisis, tú dices, ¿sabes qué? Necesito cambiar. No, esto es espiritual, esto es mucho más profundo que eso. Nosotros necesitamos que Dios nos alumbre y que en esa luz nos haga ver el egoísmo que tenemos en nuestros corazones. De cómo somos de egoístas, no solamente con nuestros seres lejanos, o el vecino, o el compañero de trabajo, colega, no, nuestras propias familias, nuestros más cercanos. De cómo nos comportamos egoístamente con el afecto, con el cariño, con la disposición a oír, a escuchar a otros. Cómo somos egoístas y nos olvidamos, amén, de cómo fuimos nosotros cuando jóvenes y nos ponemos de pronto tan marciales y no entendemos que los jóvenes son jóvenes por esencia y tienen actitudes de jóvenes. Pero nosotros queremos que sean como nosotros, como viejos que superamos los 45 años, hermano. No, si ellos tienen que vivir su juventud de la mano del Señor. Pero no pueden dejar de ser jóvenes en esencia. La transformación del carácter. Esta transformación que viene de parte de una visión objetiva de la gloria del Señor y del Señor de la gloria. Una mirada objetiva, decir, yo necesito que Dios me alumbre. Yo necesito del Señor. Yo tengo situaciones en mi vida que yo no logro controlar, no logro sobrellevar bien con mis padres, con mis hijos. Y yo necesito urgente. Eso es una mirada objetiva de las cosas. De decir, Señor, yo te necesito porque como ya te revelaste, no tengo más dónde ir, más que hacer, que buscarte. Aquel que está luchando por una situación, hábitos de pecado y no logra salir. Bueno, la Biblia dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios santificación. Esa persona no necesita hacerse un análisis introspectivo de lo mal que está. Esa persona necesita que Dios le santifique. Y eso, escucha bien, se revela a través de que Cristo es nuestra santificación. Yo a alguien ayer le decía, lo que tú necesitas es lo que yo necesito, pasar tiempo con Dios. Y que ese pasar tiempo con Dios me deje sensible a Él. Y cuando yo estoy sensible a Él, lógicamente evito el pecado, evito caminar por esta vereda, evito llamar a esta persona, evito mirar ciertas cosas. Porque cuando tú estás sensible a Dios, tú quieres caminar en santidad. Tú anhelas, tú deseas, tú quieres adorar, quieres danzar, quieres llegar a la reunión. Pero claro, cuando tú evitas el camino de santidad, y prefiero los caminos inicuos, de maldad, caminos torcidos, de rebelión, etc., estás muy ávida, muy hambrienta de hacer lo malo. Y no cuesta nada, no te cuesta nada encenderte para hacer lo malo, porque lógicamente no pasas tiempo con Dios. Sí, no hay otro secreto.
No es que usted se tiene que leer tal libro para que usted salga de ese estado. Lo que usted necesita, y yo necesito, es pasar tiempo con Dios. Es dedicarnos a cultivar tiempo con Dios. Y cultivar en todas sus formas. Congregarnos, discipularnos. Participar de los retiros, leer la Escritura, tener tiempo de devocional en nuestras casas, con tus hijos, orar la Escritura. Hoy vamos a celebrar Cena del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a celebrar la cena, vamos a compartir el pan, vamos a compartir el vino, aleluya. Pero eso no está guardado solamente para un templo. Usted puede hacerlo en su hogar. Usted debe recordar la muerte y la resurrección de Cristo. Usted debe tener este partimiento de pan también en su hogar. Necesitamos una visión cautivante de Dios. Necesitamos esa misma mirada que Dios le da a Pedro, una mirada de amor, de misericordia, la que hace con Judas, con un beso me traicionas, una mirada de misericordia. Necesitamos que Dios nos mire igual, necesitamos encontrarnos con Él y hacer contacto visual, como cuando yo estoy predicando y le miro a usted de pronto. Usted mira a sus seres queridos y tenemos contacto visual. Dios desea con nosotros tener contacto. Necesitamos una visión cautivante de Él. Y les digo una cosa, eso no pasa por cielos iluminados, por paisajes extraordinarios donde admiramos su belleza y su creación, que por lo demás está bien. Pero eso no va a transformar lo que nosotros deseamos. El espejo, hermano, que revela la humanidad perfecta de Cristo, lo que revela su carácter sin defecto, lo que revela su persona única y su oficio eterno de ser un Dios que intercede por nosotros, es la palabra. Es la palabra, es meditar en la palabra, es oír la palabra, es cantar la palabra, es escudriñar la palabra, es usar el lenguaje de señas para la palabra. Yo, alguno de ustedes, ayer le mandé por interno, no sé si fue por Instagram o por Facebook, una predicación. Un predicador que predica todo el rato con señales, ¿cómo se llama? Lengua de señas. Pero no un ratito, no es un templo lleno, y él solo con lengua de señas, y alguien le iba traduciendo. O sea, es la palabra lo que transforma el corazón del hombre. Por eso nosotros debemos cantarla. Dice el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, escudriñen las Escrituras, porque dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñala, háblala. Y cuando tú la hables, ellas van a dar testimonio y alguien va a ser tocado. No te preocupes si andáis de buenas, si andáis de malas, si andáis enojado con el negrito o no andáis enojado con el negrito. No te preocupes si la luna de miel ya se acabó. No te preocupes. Dice la palabra, escudriña la palabra, porque ellas son las que dan de mí testimonio. Ellas hablan. Ellas hablan, ellas hablan. Pablo dice, la luz dice, para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es la faz de Cristo? Su rostro, su semblante. ¿A través de qué? ¿De cómo? De su carácter. La palabra del Señor manifiesta cómo es Dios, quién es Dios. Por eso, por más que usted pueda hilvanar palabras en forma correcta, yo puedo usar una buena ilustración, un buen ejemplo, hablar de corrido, cambiar la voz, así, para usted impactarlo. En el fondo, lo único que cambia el corazón del hombre es la Escritura. ¿Podemos nosotros entonces preocuparnos por ver auténticamente el rostro del Señor, su faz? Y no la vamos a encontrar ni en una tela de un pintor, no lo vamos a encontrar ni en un libro escrito, un poema. La vamos a encontrar en los registros inspirados que fueron escritos a través de la guía del Espíritu Santo y que nos dan con precisión meticulosa un retrato
de cuerpo entero de cómo es Él. Su carácter, su forma de ser, de cómo Él se comportaba con la prostituta, con el ladrón, con el enfermo, con el fariseo, con el religioso, con el hambriento, con el sediento, con los niños. Por eso el que nosotros contemplemos, miremos, admiremos, que nosotros meditemos en la palabra, provoca que nosotros vayamos rumiando la Escritura y podamos sacarle todo lo nutritivo que ella tiene. Los judíos, ellos vieron la faz, pero se perdieron la gloria porque había en ellos un velo en sus mentes. Ellos le vieron andar, ellos le vieron sanar enfermos, pero no lograban, escucha bien, que se les revelara que fuera el Mesías, porque les estaba velado. Un velo de prejuicio, quizás, un velo de odio, un velo de celos, un velo de incredulidad, que era tan impenetrable que no fueron capaces de ver al Mesías. Cuando el hombre tiene necesidad, cuando el hombre manifiesta hambre y sed, Dios se revela. Estos judíos estaban tan satisfechos en su vida religiosa que no eran capaces de ver al Señor. Estaban tan reposados en la historia que ellos tenían que no había desesperación por el Mesías. ¿Y sabe una cosa? Esa triste historia se repite en la iglesia. Están tan descansados y están tan reposados en sus glorias pasadas. Están tan reposados y tan descansados en lo que ellos consideran que un día ya hicieron por Dios. El precio que ellos creen que ya pagaron por Dios, que nada los apasiona. Que ya no son capaces de despertar y ver pasar al Mesías. Desesperación por Dios, desesperación por estar con Él, desesperación por leer la palabra, desesperación por servirle. Ya no hay. Ya no hay. ¿Por qué? Porque ya pagamos el precio. ¿Y sabe una cosa? Eso se transmite a los hijos. La pasión se transmite. La pasión los hijos la ven. La preocupación, la responsabilidad, el sacrificio lo ven. Lo ven y se bebe. Del mismo modo, el reposo, la poca pasión, el poco compromiso, también se ve y también se bebe. Entonces de pronto nos preguntamos, ¿pero qué le pasa a este niño? ¿Qué le pasa a esta niña? Y mucho de esto hay en el reflejo de nuestro servicio al Señor, de nuestra devoción, de nuestros tiempos de pasar con Él, aquí en la congregación, en nuestras casas, con ellos. Por eso cuando uno mira a Israel y mira a los judíos y dice, estos judíos, hermano, ellos eran judíos, hermano. Y nosotros también. Porque es tan fácil descansar en lo que tú consideres que ya hiciste, en lo que tú consideras que ya pagaste el precio. Es tan fácil reposar en eso. Y no te das cuenta cuando sutilmente te vas durmiendo, como dicen por ahí, en los laureles. No sé qué significará los laureles, pero los laureles. Y descansa en el recuerdo, descansa en las glorias pasadas, descansa en lo que hiciste, pero detrás tuyo hay una generación y primero que nada son tus hijos. El mantenerse en la carrera cuesta. Por eso debes juntarte con los que aman al Señor. Por eso debes preocuparte de estar con los que aman apasionadamente la casa del Señor. Oye, David lo dice, yo me junté con los que aman la casa del Señor. Aquellos que quieren estar tiempo con Él. Porque pasar tiempo con Él es señal de un carácter cambiado.
Si los que queremos pasar tiempo con Él es porque estamos desesperados de nosotros. Porque hay áreas oscuras, hay áreas de debilidad, hay áreas que necesitamos entregarle al Señor. Y presencia de Dios nos da sensibilidad. Y cuando hay sensibilidad, usted se desprende. Se desprende de su orgullo, se desprende de sus celos, se desprende de la contienda. Pero si no pasas tiempo con Dios. Porque una cosa es decir, sí, yo soy un apasionado por Dios, y otra cosa es manifestarlo externamente. Y ese es el punto. El punto es ese. El punto es que el antiguo pacto provocaba en ellos un cambio externo, pero por dentro no había nada. Que Cristo le dice, ustedes son sepulcros blanqueados, pero yo remuevo la tapa, va a salir un olor. Eso les está diciendo, porque eso provocaba la ley. Pero Cristo provocaba, dice la palabra, ríos en su interior, agua fresca, vida, que está saltando. La frescura del Señor. Entonces, estos judíos vieron la faz, pero se perdieron la gloria, porque había un velo en sus mentes, un velo de prejuicio, odio, incredulidad, mucho más impenetrable que el velo que ocultó el rostro radiante de Moisés. Pero dice también el apóstol Pablo que a través de Cristo este velo es retirado. Y dice la Escritura, y ahora nosotros todos, ojo, nosotros todos, no un grupo selecto de personas especialmente santas, diferentes, mayores, porque hay personas que creen que esto es para la gente mayor. Amén. Hay gente que vivió, sufrió, y el joven dice, claro, como tú ya viviste, como tú ya hiciste esto, aquello. No, la Biblia dice esto. Dice, nosotros todos estamos llamados. Y dice la palabra, y nos presentamos a cara descubierta, y podemos, dice la Escritura, verso 14, observar su gloria. Y por favor, escuche bien, la gloria a la que hace referencia aquí, por supuesto, es la gloria moral de Cristo. Amén. Y usted ni piense y diga, oye, vi su gloria, hermano, usted ve su gloria, usted muere. Si Él es un Dios santo, un Dios puro, ¿quién se puede mantener de pie delante de Él? Todos los que lo vieron algo de Él, todos cayeron como muertos, dice la palabra. Usted tiene a Daniel, usted tiene a Isaías. Mire, si el gran problema de considerar la gloria como algo liviano es que creen que la gloria es un premio que se puede adjudicar una iglesia, un ministerio. No es eso. Él desea que nosotros veamos su gloria, su perfección. ¿Dónde vemos su perfección? En Cristo. ¿A través de qué? De su palabra. Entonces nosotros participamos de esta gloria a la que, repito, hacemos referencia como esta gloria en la semejanza de Cristo en su moralidad, en su excelencia de carácter, en su excelencia de conducta. Y lo vemos actuar a través de la palabra y ese es nuestro deseo. No es que usted fue llevado al tercer cielo y vi su gloria y después bajó y usted siguió pecando. No, estamos hablando de su excelencia, de su andar, de su conducta, de su carácter, los cuales brillan en todos, escucha bien, brillan en todos los pasajes de la Escritura. Por eso nosotros debemos constantemente exponernos a ella, a la palabra. Debemos exponer a nuestros niños a la palabra, a la iglesia de niños, a la palabra, a los maestros, a los músicos. Exponernos a la palabra. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Lo que tú estás mirando, en eso tú te estás transformando. Esta mirada, esta visión es objetiva,
pero tiene, escuche bien, un propósito subjetivo que nosotros podemos ser transformados a la imagen de lo que estamos mirando. ¿Cuántos creen que Dios le ama a usted? ¿Usted cree que Dios le ama? Dios nos ama. Pero decir que Dios está satisfecho con nosotros, no. Porque si Dios estuviera satisfecho con nosotros, no estaría transformándote. Él te ama. ¿Cuánto aman a sus hijos? Amén. Pero queremos que sean transformados, queremos que maduren, pero por supuesto. Pero no dejamos de amarlos. Pero sí queremos que maduren. Que entiendan que la energía eléctrica llamada luz y que se paga en un edificio de esa, amén, se paga, pues, hermano. No se paga con pañuelo desechable. Hay algo que cuidar y eso se llama madurez. Cuando les toque pagar van a decir, oye, qué cara esta cuestión, van a decir. Cuando se enteren de cuánto vale un dispositivo electrónico y que se pagan cuotas, van a decir, oye, qué caro es. Cuando algunos tienen la oportunidad de trabajar y reciben un dinero, por más mínimo que sea, lo valoran. ¿Vamos en colectivo? No, vamos en micro. Pues claro, es dinero suyo. Dios nos ama, pero no está satisfecho en cómo somos ahora. Por eso Él está transformándonos. De hecho, ¿usted está satisfecho con usted? No, pues, hermano. Ni nosotros estamos satisfechos con nosotros. Usted se mira al espejo y se tiene mala, hermano. Es el que me metió en problemas, dice usted, ese que está ahí. Hay una necesidad de que alguien nos cambie y ese es el Señor. Entonces, si nosotros entendemos que Él quiere transformarnos, comprendamos que el Hijo del Hombre entonces fue para el Padre un objeto de tal deleite que Él satisfizo tan perfectamente todos los propósitos del Padre y se adecuó a su norma de tal manera que planea que todos nosotros, sus hijos, seamos transformados o transfigurados a su imagen. Entonces, decir que Dios me ama así tal cual yo soy, sí, Él te ama tal cual tú estás para cambiarte. Entendiendo que Él no quiere que tú te repares por ti mismo. Cuando deje de fumar, cuando deje de beber, cuando deje de ir a la disco, cuando deje de hacer esto o aquello, ahí voy a ir al Señor. Usted ha escuchado eso un montón de veces. Y uno mira a las personas y uno sabe que no es así, que Dios nos está esperando tal cual estamos porque nos ama, pero nos ama porque además quiere transformarnos. Él quiere renovar, transformar. Cuando nuestro Señor, escuche bien, fue transformado, o fue transfigurado, mejor dicho, ante sus discípulos, durante un momento Él dejó de lado el velo de carne que ocultaba su gloria innata, porque, escucha bien, Cristo camina por esta tierra siendo 100% Dios y 100% hombre. Y en un momento deja de lado el velo, te decía, de carne que ocultaba su gloria innata y fundamental. Y Él permite que los tres discípulos en aquel monte, en aquella montaña, le pudieran mirar brevemente. Dice la Escritura, dice la palabra así, y vimos su gloria, como dice del unigénito del Padre. Vimos su gloria, hubo una transfiguración. Él corrió ese pequeño velo. Dice también la palabra, un tiempo después, Pedro, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Estos eran hombres favorecidos en el monte de la transfiguración que fueron testigos de esto que estamos nosotros hoy hablando. Ahora, nosotros no tenemos esa gloria inherente y fundamental. Por eso el propósito divino para nosotros no es una sola imitación externa, no, sino una transformación interna. Y la transformación no será pasajera y no se va a desvanecer, sino que permanece. ¿Por qué yo digo que no se va a desvanecer?
porque no perderemos la gloria como sí la perdió Moisés. Dice la palabra en 2 Corintios, capítulo 3, verso 7, dice, los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, la cual habría de desvanecerse. Bueno, la gloria, escucha bien, que Dios viene y transfiere al hombre, será nuestra para retenerla y poder transmitirla. Dice la palabra en el verso 11 del mismo 2 Corintios, dice, porque si lo que perece, sed de esa agua que está saltando de tu interior cuando tú estás hablando, cuando tú estás ministrando del Señor, y se empiezan a provocar estos principios que son tan maravillosos, porque somos sal. Somos sal. Hacemos que las personas permanezcan, perseveren, que puedan ellos sostenerse en la verdad de Dios. La sal provoca eso. Provoca que los alimentos puedan permanecer. Uno debe hoy día entender que esta gloria es nuestra, habita en nosotros, es de Dios, habita en nosotros y está puesta para ser transferida a otros. Y ese otro es un vaso que está quebrado, que está herido, que no tiene esperanza, pero que si se manifiesta sin Dios, sin ley, sin esperanza, muerto para este mundo, Dios tiene misericordia y es capaz de también llenarle a Él con esa gloria. ¿Cómo? A través de su iglesia. A través de su iglesia. Él es quien lo hace. Lo último, ¿cómo es el método entonces de transformación que Dios tiene? Viendo. Dice la palabra como mirando. Amén. No es una lucha desesperante contra aquello que nos cautiva, donde tú no aguantas más y te empiezas, ¿cierto?, a hacer cortes en tu cuerpo, empiezas a drogarte, empiezas a caer en un estado de desesperación porque no puedes lograr lo que Dios te está demandando. Y de pronto consumes droga y de pronto caes en adulterio, y de pronto caes en pornografía, y de pronto caes en pelambre, y de pronto caes en propia ira y contienda con tus seres más queridos y no te puedes contener. No se trata de intentar salir en tus fuerzas. Se trata de focalizar nuestra mirada en Él. Iglesia, Él es quien te llamó. Él es quien prometió. Él es quien transforma. No eres tú. Él no ha puesto ni una carga en ti la cual tú no puedas llevar. Él no te ha dicho, tú puedes en tu fuerza. Nunca lo ha dicho. ¿En qué momento? ¿En qué momento usted cayó en eso? ¿En qué momento usted se dijo, de ahora en adelante esto se acabó? ¿En qué momento? Dios nunca ha demandado eso. Lo que Dios demanda es una mirada en nuestra debilidad, en nuestro cansancio, en nuestros fracasos, una mirada en Él, una mirada, una visión firme, centralizada en Cristo Jesús. Una confianza activa y permanente en la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se efectúe la transformación del carácter que tanto anhelas tú, jovencito, señorita que estás acá, con tus propias guerras, tus propias batallas, con las tentaciones que sufres. Varones, damas, matrimonios. Es la misma receta para todos nosotros. Es la misma respuesta. Una visión firme, centralizada en Cristo Jesús. Una confianza activa y permanente en la obra del Espíritu Santo. Fíjese por favor que la palabra que se emplea aquí para mirar o mirando tiene propiedades equivalentes a reflejando.
Por eso al mirar su gloria nosotros somos cambiados a su imagen. Al mirar su gloria somos cambiados a su imagen. ¿Qué es lo que anhela todo creyente? Manifestar la imagen. Y para manifestar la imagen hay que poner nuestra mirada, debemos poner nuestra mirada en Él. Al ser cambiados, reflejamos como en un espejo la imagen en la cual nosotros somos transformados. Yo alguna vez le dije que reflejar es el resultado inevitable de mirar. Inevitable. Tú reflejas lo que tú estás mirando y nos damos cuenta. ¿Tú has tomado distancia con tu iglesia? Tú estás reflejando lo que tú estás mirando en tu corazón, en tus propias expectativas como creyente o como miembro de esta iglesia. Tú estás reflejando lo que tú estás mirando. Tú estás manifestando aquello en lo que están puestos tus sentidos. No saludo a esta persona. Evito a este. No me involucro en esto. Y esa mirada de la vida se refleja. Es inevitable. Porque todo lo que nosotros miramos, tarde que temprano se tiene que reflejar. Por eso la palabra dice que debemos mirarlo a Él, para que reflejemos lo que Él es. Y mirarlo, el sentido de contemplación, es un sentido de meditar estando con Él. Yo sé que en alguna medida, usted en alguna medida sigue mirando sus propios conceptos, sigue mirando sus propias decisiones, sigue mirando tu propio actuar y no logras tener una mirada de iglesia, te cuesta. Esta es una iglesia donde hay diferentes personas sirviendo al Señor. Diferentes. Unos tienen una administración de las propias primicias, evaluando, viendo, preguntando, consultando a través de los discipulados quién tiene necesidad. Una administración económica, pagar arriendos. Una administración de la alabanza. ¿Quién puede cantar? ¿Quién no? ¿Quién tiene turno? ¿Quién sí? ¿Quién está enfermo? ¿Cómo lo suplimos? Una administración de las clases de los niños. ¿Qué temas se van a tocar? ¿Qué temáticas? Fechas, retiros, arriendos, campañas, responsables, movilizaciones, camionetas, autos, jóvenes, llevar, traer. Es una iglesia. Escucha bien, y dentro de todo ese mover hay un montón de imperfecciones, por supuesto. Si somos personas, si tú encuentras imperfecciones los 3, 4, 5 que son en tu casa, ¿cómo en esta casa no vas a encontrar imperfección? El día que usted me diga, pastor, yo aquí no encuentro ni una imperfección, yo voy a creer que estoy en el cielo, hermano. Esta es una iglesia llena de hombres y mujeres imperfectas que anhelamos mirarle a Él para reflejar la vida del Señor. No es otra cosa. No estamos corriendo aquella posta de alcanzar la meta y ser los mejores. Para nada. Intentamos servir al Señor. De verdad. Intentamos mirarlo a Él. Porque sí o sí lo que yo miro, en eso me voy a transformar.
Cierra sus ojos. Ahí donde está. Vamos a orar. ¿Dónde está? Cierra sus ojitos. Le voy a leer este versículo sobre el cual hemos sido ministrados. 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, todos nosotros, toda la iglesia, los corintios, con todas las imperfecciones que tenían, hermano, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cómo? Como por el Espíritu del Señor. La mirada, la contemplación de Él a través de las Escrituras provoca que usted sí o sí manifieste cambios. Padre, te damos gracias por esta palabra tan hermosa, tan linda, tan bella, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de nosotros quienes estamos hoy en este lugar. Todos nosotros tenemos un anhelo de ser cambiados y transformados. Todos. Y a veces, Señor, no nos damos cuenta que mi anhelo de ser cambiado es el mismo que tiene mi hermano. Pero a veces, Señor, soy exigente y pido que él o ella cambie. Porque si no cambia, Señor, van a ocurrir cosas. No le voy a saludar. Voy a provocar cierta distancia. Señor, la única verdad es que todos necesitamos ser cambiados. Que no hay ninguno de nosotros que en este lugar pueda decir, Señor, yo no te necesito. Te necesitamos. Enséñanos a todos nosotros a mirar a mi hermano, a mi hermana, con amor, con cariño, con paciencia, a ser agradecidos por aquellos que nos ministran la alabanza, a ser agradecidos con aquellos que le dan tiempo a mi hijo, a mi hija, sea niño, sea adolescente, a ser agradecidos con aquellos que me comparten el pan todos los jueves, todos los domingos, a ser agradecidos con aquel que me visita, me sostiene, tiene una oración, una preocupación. Señor, permítenos que esta palabra cuaje en el corazón de esta iglesia, así profundamente, que seamos personas que amemos tu palabra, que amemos cantarla, recitarla, e inclusive como nos enseñaron los niños, Señor, a través del lenguaje de señas. Porque hay un mundo de niños que son sordos. Y enséñanos, ábrenos esa área. Qué lindo sería, Señor. Padre, gracias. Porque prometemos usar los recursos que tengamos para expandir tu evangelio. Con enseñanzas para niños, con alabanzas escriturales, con programas de radio, ojalá de televisión, redes sociales, digitalizar, Señor, el evangelio. Llevarlo a todas las casas, a cada rincón. Permítenos ser instrumentos. Pon hambre en cada uno de los miembros de esta iglesia, hermanos que nos visitan. Pon hambre por servirte desinteresadamente. Desinteresadamente. Padre, gracias. Porque queremos, Dios, nosotros contemplarte. ¿Quién más que nosotros sabemos la necesidad que tenemos de ti? Miramos a nuestros hijos, miramos a nuestros jovencitos, miramos a nuestros pequeñitos, nuestros niños, aquellos que aún están mamando, Señor, y vemos la necesidad que tienen de ti. Permítenos ser una iglesia local que ame a los suyos, que queramos, Señor, cada uno de nosotros, en los dones que tú hayas repartido,
ayudar a crecer, a avanzar, a permanecer, a perseverar en este camino tan hermoso llamado Evangelio, Señor. Padre, muchas gracias. A ti el honor, a ti la gloria, a ti el poder, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Póngase de pie. Al pecado muerto estoy, ya no vivo y vives tú. Aleluya. Soy un siervo para ti. ¿Dónde está? Medite en la palabra, medite en la alabanza Pecado muerto estoy, y hable con Él. Hable usted con Él. vives tú. Hable usted con Él. Hable usted con Él. Para ti. Y un nombre el Aleluya. Padre le dio sobre todo. Nombre será y la tierra te cantará. Aleluya. Aleluya. Vamos, adoremos juntos. Toda la congregación, adórelo. Muerto estoy, ya no vivo y vives tú. Aleluya. Soy un siervo para ti. Y hoy al pecado muerto estoy, ya no vivo y vives tú. Soy un siervo para ti. Y un nombre, Sí, Dios, sí. el Padre Él me dio. sobre todo, nombre será y la tierra te cantará. Santo, 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 crucificado, Aleluya. sumergido, Oh, sí, Señor. muerto, resucitado, por tu espíritu, por tu gracia, fresco a ti, crucificado. Sumergido por tu muerto Dios, resucitado por tu espíritu, por tu gracia. Aleluya.